Gloria de tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Gloria, gloria. Espíritu de Dios, llena mi vida. Aleluya. El pecado no tiene poder sobre la iglesia. Aleluya. Manifiestas son las obras de la carne. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea. Gloria, gloria. Le damos la gloria al Padre Eterno en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Estamos aquí, mis hermanos, amados, una vez más, haciendo este vivo maravilloso. El Señor bendiga tu casa, tu familia, tu entrada, tu salida. Señor bendiga, aleluya. Estamos aquí para la gloria del Señor, preparándonos para que podamos salir al aire aquí para todos ustedes, mis hermanos. El Señor los bendiga. Aleluya. Tomasito, bendiciones. Princesas, bendiciones. Aquí estamos aquí en la presencia de nuestro Dios amado, el que nos va a ministrar en este día, nos va a guiar por esta senda de justicia, nos va a ayudar el Espíritu Santo, amén, a comprender, a entender, amén, lo que Cristo ha hecho en la cruz. No solamente eso, sino como que el pecado ya no tiene más poder en nosotros, en aquellos que le hemos creído, en aquellos que fuimos bautizados, en aquellos que tuvimos un nuevo nacimiento. Hermano, y esto no le quiero decir de que no vamos a fallar, que de alguna manera nosotros no vamos a pecar. Claro que lo vamos a hacer, porque mientras estemos en este cuerpo corruptible, amén, todavía seguimos manifestándonos de la manera que somos, pero con la fe, amén, justificados, con los pecados perdonados. Y esto lo dice la palabra de Dios, mis hermanos, amados. Por eso yo quiero que juntos podamos hacer una oración, que no te vayas de ahí, amén, porque quiero que sepas lo que Cristo acaba de hacer hace 2000 años en la cruz, amén. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, amén, como lo dice Isaías 53, que Él fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que el castigo de nuestra paz, de tu paz y de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, mis hermanos. Así que ahí se refiere curado, se refiere que fuimos sanados, amén, fuimos perdonados por el Rey de Reyes, Señor de Señores. El mismo Dios de paz, escuche bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuerpo, alma y espíritu se encuentran irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él lo hará. Así que Él fue por nosotros. Quiero que entienda bien las palabras, porque tenemos que, para comprender bien la redención de Cristo hacia la humanidad, amén, tiene que comprender el valor que tienen las palabras, tiene que tener entendimiento sobre esto. Cuando Él dice que Él fue por nosotros, Él está diciendo que Él fue en lugar de nosotros a la cruz. Él está diciendo, no fuiste tú, fui yo el que me entregué por el mundo. Dice, Cristo dice, yo fui ofrenda agradable a Dios. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado. Bendiciones, bendiciones, shalom a todos, mis hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es maravilloso. Cuando Él estaba en la cruz, estaba crucificado, amén, Él dijo una palabra: consumado es. Quiere decir, la obra que me diste que hiciese, la he cumplido toda, he cumplido todas las cosas. Y el Señor, a partir de ese momento, amén. Muchos no saben qué es lo que sucedió, por ejemplo, con el que estaba a la mano derecha y el que estaba a la mano izquierda. ¿No es cierto? Que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno de ellos lo reconoció y le dijo el Señor Jesucristo, le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso.
Y muchos dicen, no, pero ¿a dónde fue? Y fue al paraíso. ¿Pero a cuál paraíso? ¿Cuántos paraísos hay en la Biblia? En la Biblia tenemos 3 paraísos, mira, tres. El primer paraíso fue el huerto del Edén. El segundo paraíso fue el seno de Abraham. Ahí donde fue este que estaba crucificado juntamente con el Señor. Y el tercer paraíso es el que está en el tercer cielo, mis hermanos, amados, queridos. Shalom, shalom a todos, los bendigo con la paz del Señor. Quiero que sepan, suscribite aquí, compartí, amén, tocame ahí los corazoncitos. Ayúdame a que pueda ser expandido, porque acá hoy vamos a predicar el Evangelio, amén. Toda persona tiene que conocer el Evangelio para ser salvo. Si predicamos otra cosa que no es el Evangelio, no vas a poder ser salvo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una buena noticia que trajo libertad al mundo. Amén. Y esto es Cristo Jesús. Él es la libertad del mundo. Así que, mis hermanos, mire qué maravilloso. ¿A dónde fue el que murió? El que estaba en la cruz. 2 se fueron al seno de Abraham, pero uno se fue más abajo y el otro estaba más arriba. Recuerda bien que en el seno de Abraham había una cima, que es como una cima, como una montaña vendría a ser, ¿no? Que separaba, amén, el lugar donde estaban los santos del Antiguo Testamento, que estaban ahí esperando la redención. O sea, esto es lo que les estoy enseñando en este momento, lo que les estoy diciendo. Estaban esperando la redención. Y los otros que estaban más abajo eran los que siguen estando abajo hasta el día de hoy, porque ellos están en el infierno. Amén. Esos fueron todos los que murieron condenados. Pero la palabra de Dios dijo, el Señor dijo, el que creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados, observe bien. Facu, bendiciones, Gustavo, bendiciones, Gaby, aleluya, Gustavo, bendiciones, shalom a todos mis hermanos, los quiero en Cristo, en el Señor, los amo a todos. Miren, mis hermanos amados, es clara la palabra. ¿Dónde fue el que estaba crucificado, que murió en la cruz? Él fue al seno de Abraham. Por eso el Señor le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, en ese paraíso. Cuando el Señor murió, amén, Él dice que diseñó las partes más bajas, más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. O sea, los que murieron, incluyendo al de la cruz, fueron al seno de Abraham. Cuando el Señor muere, Él desciende a la parte más profunda. Y ahí donde se cumple la escritura que dice el profeta, habla y dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ahí fue cuando Él desciende, ¿no? Estuvo esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, predicando a los espíritus encarcelados, ¿amén? Ellos lo vieron y se llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban en el antiguo pacto, que estaban ahí en el seno de Abraham, el Señor se los llevó todo al tercer cielo, al paraíso celestial. Ahora están todos ahí. Por eso, mis hermanos, que nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo, tenemos vida eterna, no vida temporal. Es eterna, ya nos otorgó, amén, la vida en abundancia, la vida eterna. Ahora solamente nos queda transitar como peregrinos en esta tierra, pero si nosotros morimos nos vamos directamente a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, vamos a estar con Él. El mismo apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, y que al morir Él iba a estar automáticamente con el Señor Jesús. Es maravilloso. Entonces, esa es la esperanza, mis hermanos, que nosotros predicamos. Amén. Que Jesucristo murió, pero Él no se quedó en la tumba está vacía, la cruz está vacía. Él ascendió a los cielos, amén, aleluya, y fue levantado en una nube, y así como Él fue levantado en una nube, también va a volver de la misma manera, mis queridos hermanos. Así que miren lo que ha hecho el Señor. En Romanos capítulo 3, versículos 21 dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley,
y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Aleluya, tremendo, tremendo. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo es la justicia de Dios. Y toda aquella persona que cree esto que le estoy anunciando, la palabra profética, esta es completa, hermano, la palabra profética más segura, la cual todos ustedes, mis hermanos, si están siempre en este canal, ustedes van a recibir palabra viva, palabra poderosa de Dios, van a recibir la doctrina, la verdadera enseñanza que Cristo nos entregó con el pensamiento que Él lo dijo, amén, y no con pensamientos de hombre, no agregándole levadura, ninguna cosa de esa, mis hermanos. Charles, bendiciones, Oli, bendiciones, Aguarde, bendiciones, Speed, bendiciones. Si le metemos levadura, mucha gente no se salva por ese motivo. Ese es el problema, porque escuchan otro evangelio diferente. Tienen que escuchar el verdadero evangelio para que crean y se salven, mis hermanos. Así que este canal va a estar enfocado a hoy, en este día, por lo menos de este evangelio que está escrito para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas recibir el Espíritu Santo de Dios, para que seas lleno de poder, investido de poder de lo alto, mi hermano. Amén. Y quiero decirte algo, una vez que tú naces de nuevo, tienes una relación personal con el Creador, con Jesucristo, amén. Y esa relación es una relación real, Él habla, amén. Dios habla, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo, mis hermanos. Así que Él va a depositar la vida de Dios en tu vida, en tu corazón, y tú vas a vivir, amén. Y el Padre va a hablar contigo y tú vas a hablar con el Padre en el nombre de Jesús, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Leandro, bendiciones. Aguante, bendiciones. Aleluya. Bianca, bendiciones. Shalom. Leandro, bendiciones a todos. Los bendigo, mis queridos amigos. Entonces ya sabemos que la justicia de Dios es Cristo, porque Él vino a cumplir toda la ley y los profetas. Así que es el único que cumplió todo eso. Dice en el 23, por cuanto, escuche bien, porque acá viene algo poderoso. Dice, por cuantos todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Quiénes pecaron? Todos. Ahora todos pecaron, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que se van a morir en sus pecados. ¿Quiénes son los que se van a morir en sus pecados? Los que no creyeron en el Mesías, en Jesucristo, en Yeshua. Esos van a morir en sus pecados. Pero los que hemos creído, no vamos a morir en nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido perdonados, todos, los que hicimos, los que hacemos y los que haremos, porque la Biblia dice que todos pecan, amén, hasta el último día de tu muerte. Pero los que aceptaron el sacrificio del Mesías y reconocen de que Él murió por nosotros, de que Él es mi Salvador, de que Él es mi Redentor, de que Él me justificó, de que Él me limpió, me lavó. Si yo creo, amén, que Él es el que me salva a mí, tengo vida eterna. Y no vendré a condenación, dice el Señor, sino que Él nos va a resucitar en el día postrero. Que ya el tema de la resurrección ya lo voy a hablar en otro momento. Quiero que sepa, mi hermano, dice en el verso 25, quiero que también que compartas este video, que lo guardes, amén, que lo compartas a otros porque es de mucha bendición para que entiendas la justicia de Dios. Joaco, bendiciones. Sebastián, bendiciones. Entonces ya sabemos primeramente que todos pecamos. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios, separados. Estuvimos separados de la gloria de Dios por una eternidad hasta que vino esa fe, hasta que vino el mensaje del reino, hasta que me predicaron el evangelio, hasta que me invitaron, amén, a recibir al Señor en mi vida, en mi corazón, hasta que confesé. Aleluya, la Biblia dice claramente, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás
salvo, porque con el corazón se cree, tienes que creerle al Señor para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ninguno va a ser avergonzado que haya creído en el sacrificio de la redención de nuestro Señor Yeshua. Entonces dice así, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Gratis. Es como nosotros debemos predicar el Evangelio sin pedir ningún tipo de dinero. Gratis. Automáticamente la persona, amén, es justificada. ¿Qué quiere decir? Que es perdonada gratuitamente por su gracia. Algo que no nos merecíamos, algo inmerecido. Pero el Señor vio, aleluya, misericordia. El Señor tuvo compasión de nosotros y Él nos otorgó por la gracia, amén, esa salvación tan grande que dice esta Escritura, dice, gratis nos dio su gracia, mediante la salvación, la redención, el rescate, diría yo, que es en Cristo Jesús. Si tú has creído en esta palabra, mi amado, seguramente ahora vamos a ir a otra para que veas cómo Dios te está salvando en este momento. Dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que somos perdonados, justificados? Es que muchos dicen, no entienden esa parte. ¿Por qué? Le cuesta comprender, porque muchas personas tienen, por ejemplo, falta de perdón, no pueden perdonar a otra persona, entonces no entienden el perdón de Cristo, no entienden el perdón de Dios. Amén. ¿Cómo que me perdona y no se acuerda más? También está escrito en Jeremías 31:33, lo vamos a leer, hermanos amados. Pero mire lo que dice acá, dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe, o sea, nosotros creímos, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos creen? Aleluya. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Quería contarles, hermanos, apenas un poquito, perdón, estoy un poquito resfriado. Quiero contarles, mis hermanos, cómo es que yo fui salvo. Amén. ¿Cómo es que yo fui salvo? Recibo un mensaje. El mensaje que yo recibo está en la Biblia. Y quiero que tú lo puedas leer conmigo, ¿no es cierto? Dice, Libro de los Hechos 16:31. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme esa salvación? ¿Qué cosa yo tengo que hacer? ¿Qué obra para yo poder entrar al reino de los cielos? Y viene el Señor y se presenta a través de su Espíritu y te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos nos pueden creer eso? Porque hay una promesa, mis hermanos. La promesa está que no solamente vas a ser salvo tú primeramente, sino también tu casa va a ser salva. Tal vez no vean las vacas en los corrales, tal vez no vean que se convirtieron todos en el momento. No, porque Dios tiene un proceso con cada uno de ellos y tú tienes que descansar en esa promesa. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia, porque si tú crees que serás salvo tú y toda tu casa, así será. Amén. Así será. Aleluya, Benja, bendiciones, shalom, shalom a todos los que están conectados. Entonces, el Señor te va a dar la salvación, primeramente a ti que has creído. Y te queda orar,
creer a la palabra, creer a la promesa, porque tú y toda tu casa van a ser salvas. Esa palabra está en el libro de los Hechos 16:31. Ahora, ¿qué acontece, hermanos, cuando somos salvos? Lo vamos a ver. Quiero que usted, si tiene Biblia, mi amigo, mi hermano, donde estés ahí, quiero que abras el libro, aleluya, de Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué sucede cuando yo creo en el Señor Jesucristo, como dice acá la Escritura? Dice Caleb, bendiciones, shalom, shalom, amén, bendiciones. Bendiciones, estamos hablando aquí la palabra del Rey de Gloria. ¿Qué sucede cuando yo creo en el Señor Jesucristo, como dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya vimos la redención, todo lo que el Señor hizo, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, 13, dice, y en él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo que estamos hablando y predicando para que acontezca esto en tu vida, amén. El evangelio de salvación, el evangelio de la verdad estamos predicando, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, como les estaba diciendo, Hechos 16:31, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén ahí? Fuisteis sellados, ya estás sellado, ya estás ungido, ya estás apartado. Eso significa, ya el Señor te ha jalado. Ya el Señor te ha trasladado del mundo de las tinieblas hacia el mundo de la luz admirable. Ya Cristo te ha rescatado. Eso está diciendo aquí. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las jarras. ¿Qué significa jarra? Significa garantía. Usted ha visto que cuando alguien le da un préstamo, amén, generalmente piden un garante, que si usted no paga, va a pagar el otro, amén, en este caso. El garante es el Espíritu Santo. Cristo fue el que pagó el precio. Amén. Precio y a precio de sangre. Él pagó el precio por tu salvación. El Espíritu Santo es la garantía, amén, de esa paga. Amén. Acuérdese que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó con su muerte en la cruz nuestros pecados, amén. Eso es lo que está diciendo, aleluya, eso es lo que está diciendo. Entonces dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, aleluya. Mis hermanos, seguro, muchos predican otras cosas, pero este es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que creer, mis hermanos. ¿Y cómo es que Él me perdonó todo? No debo nada, no, pagó tu deuda, no debes nada. Ya sos libre, te hizo libre de la maldición de la ley del pecado. Amén. Aunque mis hermanos, vamos a ser reales, verdaderos. Si hay alguien dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él, que es justamente lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no tenemos pecado. Yo lo que estoy diciendo es que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Él murió por nosotros. Somos justificados por medio de la fe, por su gracia, porque solo a Él se le ha placido, amén, darnos el reino por causa de su muerte, y toda aquella persona que cree en ese sacrificio recibe salvación y vida eterna. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve la justicia de Él, de Dios, que ve a Cristo Jesús en nosotros, ve al Señor en nosotros, amén, ve a su Hijo Jesús en nosotros, aleluya. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, al Santo de Israel. Entonces, mis hermanos, está todo pagado. Ya no se debe absolutamente más nada. El Señor perdonó todos tus pecados. Entonces,
Vamos a leer el libro de Jeremías, aleluya, Jeremías, mira lo que dice Jeremías 31, Jeremías 31, la promesa, había una promesa, amigo, había una promesa que fue cumplida, porque Dios todo lo que dice lo cumple, lo ejecuta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice así Jeremías 31, 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno más a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, mas desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré, acá está, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El Señor no se acuerda absolutamente más de ninguno de ellos. Bien, ahora, si tú cometes un pecado, amén, cualquier pecado, inclusive uno que estés pensando, hasta el más insignificante que puede decir el Señor. La ley decía: no cometerás adulterio, decía. La ley decía eso. Pero Cristo dijo: aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, ¿cómo se funciona eso? El Espíritu Santo que se nos otorga a nosotros, Él es el que hace que yo vaya venciendo. Me da dominio propio. Las virtudes, el Espíritu Santo tiene virtudes y tiene poder para vencer toda tentación, todo pecado. Él es el que te ayuda, amén, a caminar en santidad, porque Él es santo. No es que yo voy a andar, no, es el Espíritu Santo que pone en mí el querer como el hacer. Entonces yo soy guiado, porque soy hijo de Dios, y estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu del Dios vivo. Y Él no me va a guiar a mí a pecar, a practicar el pecado, no, me va a guiar a la santidad, me va a guiar a la oración, me va a guiar a la palabra, como estoy haciendo acá, me va a guiar a ser un vivo, me va a guiar a ayunar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, amén. Por eso que el Espíritu Santo, Él es santo y Él es el que me jala, me lleva a mí hacia la santidad de Dios. Por eso es que soy salvo. Por eso es que me ha dado la garantía. La garantía es de que ya no voy a practicar el pecado. Si antes mataba, ahora ya no mato más. Si antes era un violador, ahora ya no violo más. Si antes era un adúltero, ahora no adultero más. Si antes era un fornicario, ahora no lo soy más. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. Aleluya. Una obra del Dios Todopoderoso que hace en la vida del creyente. La persona que ha creído, amén, recibe salvación, recibe vida eterna. Es eterna. En algunos te van a decir: no, pero la vida eterna que tú tienes se va a perder. En verdad no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque no proviene de ti, proviene de Dios, es divina. Valentino, bendiciones. ¿Me entiende, mi hermano? Viene del cielo, es del Espíritu. Entonces, así como el Espíritu te la da, el Espíritu la sostiene y el Espíritu te hace perseverar. Amén. Te vas a caer 7 veces, pero el Señor 7 veces te vuelve a levantar, porque estás justificado, porque ya has sido perdonado. ¿Me entiende, mi hermano? Porque por eso que la Biblia es clara. Dice, vamos a ver 1 Corintios 15, dice, versículo 3 en adelante, dice: porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, en lugar de nosotros, dice, conforme a las Escrituras, dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo lo que le vengo leyendo y hablando. Y que apareció a Cefas, después a los 12,
Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y acá viene el gran tema, ¿no? ¿Quién es el que es omnipresente? No hay nadie que sea omnipresente sino Dios. Amén. Por eso que Cristo, no solamente Jesús como Hijo de Dios, sino Cristo como Dios por sobre todas las cosas, porque Él es omnipresente. Acá lo está diciendo. Lo vamos a leer de vuelta para que usted tenga claro. Dice, después de apareció, se le aparece primero a los 12, a las 12 personas. Después se le aparece a Cefás y después a los 12 y después se le apareció a más de 500, dice, a más de 500 hermanos a la vez, a la vez. ¿Alguien puede aparecérsele a 500 personas a la vez? El único que puede hacer eso es Dios, por sobre todas las cosas. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese sería otro tema para tocar otro día, los que dormimos, no los que morimos. Amén. Los que dormimos somos los creyentes. Amén. Pero no duerme nuestro espíritu, nuestra alma, lo que duerme es nuestra carne. Ese va a ser otro tema para otro día. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todos, a como un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, como los apóstoles de hoy en día, ¿no? Que todos se ponen apóstol, apóstol. Amén. Bueno, cada uno va a rendir cuenta de lo que dice, ¿no? Entonces dice, el apóstol Pablo decía que él no era digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Y es una vergüenza que hoy se quieran llamar apóstoles muchos. Los apóstoles son los que el Señor Jesucristo eligió personalmente y que estuvieron con él en el ministerio y que lo vieron caminar, lo vieron sanar, lo vieron crucificado, lo vieron flagelado, aleluya, lo vieron resucitado. Esos son los verdaderos apóstoles, mis hermanos. Amén, no hay más. Y la iglesia está fundada sobre el apóstol. El apóstol Pablo fue el último como un abortivo. Aleluya. Gloria a Dios. Foder, bendiciones, shalom, amén. Hay que hablar, pero con palabra de Dios. El Señor me enseñó que tengo que hablar con paciencia y con doctrina, ¿no es cierto? Y bajo la guía del Espíritu Santo para combatir, para refutar, amén, con la palabra profética. La palabra es la que se defiende a sí misma sola, mis hermanos. Lo que pasa es que muchos por ahí no entienden, no comprenden porque están guiados por otros líderes, están adoctrinados por ciertas congregaciones que tienen ciertas visiones, ¿no? Y en verdad no es así. Nosotros somos creyentes que tenemos que estar guiados por la palabra de Dios, por la Escritura. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, así hermano, solo por gracia. Por la gracia de Dios yo estoy acá haciendo este video. Por la gracia de Dios tú estás ahí del otro lado compartiendo y viendo conmigo este video. Solamente es por gracia. Amén. Acuérdense que si nosotros nos acostamos hoy, nos dormimos hoy, y van a bendiciones. Ahí está mi esposa, está conectada también. La bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, amén, para la gloria del Dios Todopoderoso, amén. Bendiciones, mi amor. Aleluya, estamos ahí. Sí, para todos bendiciones. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué impresionante cómo el apóstol Pablo pone siempre a Dios por sobre todas las cosas y por sobre él mismo. Se da cuenta que no es lo mismo como los apóstoles de hoy, que se dan la gloria a sí mismos, o los autoproclamados profetas, amén. Que ya vamos a hablar de los profetas.
de los profetas que ya no están vigentes hoy, amén. Pero sí está vigente el don de la profecía, amén, el don que el Señor dijo, ¿no es cierto?, que hemos recibido el espíritu de la profecía, amén, para profetizar. Ese sí, pero el profeta ya no está más, aleluya, ya no se puede traer nuevas revelaciones, no se puede, no, porque si no ya sería adivinación eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que debe predicar un supuesto profeta? Bueno, que predique el evangelio de Jesucristo, de Yeshua, amén, que predique a Él. Es lo que tiene que hacer, no tiene que hacer más nada. Todos debemos predicar. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual no se le puede añadir ni tampoco se le puede quitar. Amén. Así que, mi amado hermano, este video es para que usted se agarre, se aferre a la palabra profética más segura. Si nosotros estamos con la Biblia, estamos con la palabra del Señor, estamos seguros ahí en Él. Amén. Si nos desviamos y empezamos a escuchar otros espíritus, amén, otras personas que no tienen la verdad, nos pueden desviar del camino, nos pueden traer tropiezo y nosotros podemos hacer tropezar a otros, que es lo más grave, amén. Que tropiece uno solo no pasa nada, pero que hagas tropezar a otros es lo peor que te puede llegar a pasar, amén. Ay de aquel de que venga el tropiezo, dijo el Señor. Mejor que se le atase una piedra de molino en el cuello y se arroje en el mar, amén, que el que haga tropezar a uno de sus pequeñitos que quieren entrar al reino de los cielos. Así que, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tienen que creer en el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, Él te abre la puerta. Dice el Señor, yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrare, ese será salvo. No podemos ser salteadores, tenemos que ir por ese camino. No podemos ir por el camino ancho, tiene que ser el camino angosto, mis hermanos. El camino angosto que te lleva a la vida eterna, que te lleva al descanso eterno. El camino ancho, por ahí entran muchas personas y son muchos los que hallan ese camino, pero ese es el camino fácil, el camino de la perdición, el camino tal vez de los vicios, del libertinaje, inclusive de iglesias que son libertinas, amén. No, Dios es santo, Dios es un Dios santo, amén. Y el Espíritu Santo igual, aunque estén en alguna iglesia así como la que nombré, libertina, el Espíritu Santo te va a confrontar, te va a jalar, te va a decir que esas cosas que se están haciendo son mundanas, no son compatibles con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo y Él hace que nosotros los creyentes pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, amén, en las cosas del cielo y no en las cosas terrenales. Él lo hace con nosotros. Nosotros debemos preocuparnos para sacar tiempo para leer la Biblia, para orar, para ayunar, amén, para meditar más que nada en la palabra del Señor. Shalom a todos, bendiciones, amén. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, amén, dice en el verso 10, dice, pero por la gracia de Dios, dice, yo dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, cuando nosotros decimos, habrás escuchado seguramente a muchos, hasta el día de hoy hay muchos, dice que fuimos a predicar y no sabe las almas que gané para Cristo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tú ganaste almas? Tú no ganaste nada, nada ganaste. El único que gana las almas es el mismo Señor. Entonces el hombre siempre tiende a vanagloriarse de las cosas que hace. Y está muy equivocado, aleluya. No tiene que vanagloriarse de las cosas que hace, porque aquí el apóstol Pablo, siendo el apóstol de Cristo, ni él se vanagloriaba, amén, sino que él decía de esta manera, ¿no es cierto? Dice, antes he trabajado más. He trabajado más que todos ellos, o sea, refiriéndose a todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
No yo, sino el Señor, está diciendo. Sino Dios es el que gana las almas, sino Él es el que trabaja. Y Él está trabajando hasta el día de hoy. Amén. Él no se cansa, porque Él no es Dios, no es un Dios que se cansa. No es un Dios que necesita reposo. Él se contenta de su gracia, de su creación, de todo lo que ha hecho. Y Él se está contentando en este momento porque la gente está recibiendo el Evangelio. Muchos se van a salvar. Y aún así muchos van a ser usados por el Señor y no se van a salvar. ¿Por qué digo que no se van a salvar? No porque sean salvos, sino porque Dios puede utilizar hasta un burro para hablar. Y ustedes lo saben. Ustedes que tienen la escritura, que tienen la palabra. Amén. Aleluya. ¿Puede usar a alguien? Claro que sí. Y no puede usar un programa de televisión, lo he dicho muchas veces porque el Señor me ha hablado a mí, a través de un programa de televisión, a través de una persona que no conoce al Señor. Amén. Y sin embargo, Dios puede hablar mediante situaciones, mediante cosas. Y Dios te habla. Eres tú nomás que si le giras la cabeza para otro lado, entonces Dios no quiere. Esa no es la forma. ¿Amén? Entonces, dice en el 11, porque, o sea, ellos, así predicamos, y así habéis creído, dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mira, en aquel tiempo discutían estas cosas. El día de hoy siguen discutiendo las mismas cosas cuando el apóstol Pablo enseña en la palabra, en la escritura, amén, que Cristo resucitó. Porque si Cristo entonces no resucitó, entonces en vano nuestra predicación. ¿Para qué vamos a predicar si Cristo no resucitó? Comamos y bebamos, total, mañana moriremos y ya está. Vamos a lo que dice acá, ¿no? ¿Cómo dice? Dice, como dicen algunos que vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, ¿se da cuenta? Sería vano, aleluya, pero no, el apóstol Pablo está hablando acá, a esta manera, como diciéndole a ellos, ¿cómo ustedes dicen que Cristo no resucitó? Entonces, predicamos al cohete, nuestra fe no sirve para nada. Entonces dicen, y somos hallados falsos testigos de Dios. En este caso, si Cristo no hubiese resucitado, pero Él sí resucitó. Y seríamos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Eso sería terrible. Eso sería desastroso. Aleluya. De que si Cristo no resucitó, estamos todos muertos en nuestros pecados y delitos, porque Él fue el que murió por nuestros pecados. Amén. Entonces, dice en el 18, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, obviamente, ¿no? Y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Eso es alegría, es fiesta, es gozo. Amén. Porque no te vas a quedar en la tumba, porque tu alma no va a descender al Seol, no va a descender a los infiernos, amén. Ha resucitado, y toda aquella persona que cree en el Señor, que ha resucitado, amén, es salvo, tiene vida eterna, no una vida parcial, una vida temporal, tiene entrada al reino de los cielos por el Padre. Dice entonces, tremendo, ¿no? Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. ¿Primicias de quién? Todos los que durmieron del Antiguo Testamento,
que estaban en el seno de Abraham esperando este día tan maravilloso, tan glorioso. Amén. Ahí cuando Él resucita, aleluya. Cuando Él muere, desciende a las partes más bajas, más profundas de la tierra y se les aparece ahí a aquellos que murieron con la esperanza. Amén, de esa promesa, de esa redención, de ese Cristo Redentor que venía a este mundo. Amén. Había llegado la hora, había llegado el momento de la resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho. Todos los que habían dormido del Antiguo Testamento, amén, cuando Cristo desciende a la parte más baja de las profundidades, dice Él que se lleva cautiva la cautividad, amén, se lo lleva a todos al tercer cielo, aleluya, se lo lleva allí a la presencia del Todopoderoso, aleluya. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, aleluya, acuérdense. Amén, buenas noches, gloria a Dios. Bendecida noche, sí, hasta mañana te vas a descansar. Que el Señor te bendiga, querido, sí. Foden, ahí estamos en contacto cuando quieras conectarte, cuando quieras que charlemos, un mensajito privado, no hay problema. Que el Señor te bendiga y para ti una palabra que viene ahora dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente en ti he confiado. Así que descansa en paz, mi hermano. Hasta mañana, que el Señor lo bendiga. Shalom. Entonces dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, y acá viene algo muy poderoso, Cristo las primicias. Usted habrá visto que antes se hacían las fiestas de las primicias. Bueno, pero ahora Cristo es las primicias. Las primicias que Él se presenta, amén, no solamente muerto, resucitado, sino ascendió a los cielos. Esa es la primicia para todos los que estaban en el seno de Abraham, amén. No habla de primicia de dinero, amén, que tienen que dar la primicia, no, porque Cristo ya dio las primicias, así que Él es las primicias. Luego luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Estos van a ser lo que van a ser resucitados. Amén. Si morimos en Cristo, nuestro cuerpo, ¿dónde va a estar? En el polvo. Va a estar descansando, durmiendo ahí en el polvo. Amén. Y Cristo nos va a resucitar del polvo. Así como, para que más o menos usted tenga una idea, Ezequiel 37, vieron que había un valle de huesos secos y vino el profeta y el Espíritu le dijo, profetiza a esos huesos y dile al Espíritu, profetiza, y profetizó, dijo Espíritu, aleluya, y le dio vida a esos huesos, amén, y le dio vida a ese ejército. De la misma forma vamos a ser levantados del polvo de la tierra, amén. Cuando suene la trompeta, va a profetizar el Señor y vamos a ser levantados del polvo de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así va a ser la venida de nuestro Señor. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue, dice, el reino de Dios al Padre. Cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice, porque preciso es el que reine, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Desde que comenzamos no paramos de profetizar. Y acá no estamos profetizando adivinación, estamos profetizando la palabra profética más segura, la cual usted, mi hermano, usted, mi amigo, tiene que estar atento a como una antorcha encendida que alumbra en lugares oscuros. Es la palabra, amén, que es lámpara, dice la Escritura, a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una palabra que trae luz, una lumbrera que marca nuestros caminos. Sí, mi hermano, sí, es hermosa esa palabra. Entonces,
es la que marca nuestros caminos. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, es Dios dándonos luz a través de su Espíritu Santo para que nosotros andemos en esa luz. Como dice el Salmo capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que reverdece. Amén. Porque está junto a las corrientes de las aguas, así como ese árbol que el Señor dice en el Salmo 91, que está junto a las corrientes de las aguas. Es como nosotros, que estamos juntos con el Espíritu de Dios, amén, para que demos fruto, para que nuestra hoja no caiga, para que reverdezcamos cada día, cada momento, cada instante, para que no andemos bajo los consejos de los malos. Como dice, para que no nos sentemos con los pecadores a compartir con ellos, porque el agua no tiene nada que ver con el aceite, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, y ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Así que, mi hermano querido, aleluya, bendiciones, shalom. Qué linda que es la palabra de Dios, por eso que debemos llenarlo. Vieron que la Escritura dice algo muy importante. Hace un tiempo alguien me preguntó, me dijo: hermano Pablo, me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Y bueno, la Escritura es muy clara, dice: para ser lleno del Espíritu Santo tienen que hablar entre ustedes salmos e himnos, aleluya, contarse testimonio, orar, leer la palabra, así como estoy haciendo yo, compartiendo con ustedes ahora, para que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Es la forma, amén, de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando yo estoy hablando la palabra profética, no estoy hablando yo, sino el Espíritu Santo a través de mí, y está llenando por medio de su palabra. Así funciona esto, mis hermanos. Hace un tiempo, amén, ya que estoy aquí, y yo quiero saludarlos, mis hermanos, con la paz del Señor, con el amor fraternal, amén, del Señor. Quiero dejarlos con un besito a todos y darle gracias por haber estado ahí, haber compartido conmigo, amén, y estar en este tiempo. Quiero darle esta palabra también, como le di al hermano hace un rato, que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, oh Señor, he confiado. Hermano, ponga la mirada en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Descanse en el Señor. Esfuércese, mi hermano, porque, aleluya, sí. Exactamente, hermano, te llena de gozo. Sí, cuando dejamos la oración, o dejamos la comunión, o dejamos de leer la palabra, o de tener ese tiempo de devoción todos los días, nos volvemos como carnales, y la verdad que lo necesitamos para que el Espíritu Santo haga, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Amén. Esas tres cosas son maravillosas. Así que gracias por estar ahí. Si quieren compartir el videíto, buena hora. Si quieren bendecir a otros también, y yo los bendigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, con los que están de aquel lado. Señor, yo que me pongo de acuerdo en este momento, Señor, y te pido que cada uno de nosotros, los que estamos viendo este video, compartiendo, Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pose sobre ellos y sobre mi vida. Señor, que todo espíritu inmundo, Señor, se sujete en el nombre de Jesús, sea echado fuera y enmudezca ahora, y no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por haber compartido tu palabra. Señor, yo solo te pido que le des descanso a los que estuvieron viendo este video, y que esta noche puedan dormir, Señor, y descansar y levantarse fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén, ve, amén. Gómez Ángel, bendiciones. Ya me voy, hasta mañana, porque tengo que trabajar temprano, así que
Que el Señor los bendiga mucho, los quiero mucho a todos en el Señor. Amén.